devoción en el corazón. La Cuaresma es un tiempo para crecer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada entre nosotros. Emaús Radio, un lugar para renovar la fe, la esperanza y la caridad, con la devoción en el corazón. En Emaús Radio, llevamos la devoción en el corazón. Porque hay sueños que se guardan en el corazón. Es momento de conocer esos testimonios que transforman vidas. Hablando desde el corazón, un programa para que juntos convirtamos las palabras en hechos. Bajo la conducción de Sandra Lucía. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Emaús Radio? Qué alegría estar con ustedes el día de hoy. Desde pues ya la cabina, como varios programas lo hemos hecho durante este año, estoy aquí tratando de empezar a compartir para darle la bienvenida también a toda nuestra audiencia que lunes a lunes se une para compartir con nosotros una experiencia más de testimonio, de amor, de edificación, que nos ayuda también a acercar nuestro corazón con Jesús. Y en esta época de Cuaresma que estamos pues ya viviendo la última semana, para poder nosotros también pues encontrar esas cosas que el Señor quiere mostrar en nuestras vidas, que nos van a ayudar a crecer, que nos van a ayudar a identificar en qué áreas debemos trabajar más. Pues como este programa se llama Hablando desde el Corazón y siempre hablamos desde lo más profundo de nuestro corazón con mucha honestidad y con mucha pues convicción de compartir las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pues yo he estado escuchando unos audios desde el sábado y la verdad es que Dios hablaba mucho a mi corazón, me ha cuestionado en muchos aspectos de mi vida y creo que al final, a pesar de que es duro, me siento agradecida, porque eso quiere decir que definitivamente el Señor está ahí pendiente de nosotros, pendiente de nuestro corazón y le interesa nuestra alma y que construyamos ese camino para seguir creciendo. Y pues como siempre, ¿verdad? Hablando de tu corazón tiene sorpresas, tiene personas muy especiales invitadas. Hoy vamos a viajar hasta Ecuador y quiero darle la bienvenida a un amigo que conocí por una amiga y ustedes ya saben cómo va esta cadena. Y su esposo, entonces él es Kevin Freire. Creo que es Freire. Démosle la bienvenida. Introdúcelo, por favor, Alan. Así es. Kevin, tienes bloqueado tu audio. Te voy a desbloquear. Dame un segundo. Ahí estás. Ya estás. Bienvenido, Kevin. Mucho gusto. Qué alegría poder tenerte acá en Guatemala por medio de la tecnología y en Emaús Radio. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas noches a todos quienes escuchan Emaús Radio. Qué gusto saludarles a la distancia. Creo que ese es lo bonito de la tecnología, que nos permite unirnos, nos permite compartir. Y sobre todo ese es uno de los propósitos de Dios, ¿no? El poder unir nuestros corazones de las naciones, dice él, ¿no? Que las naciones se unan en un solo corazón, en el corazón de Jesús. Entonces, claro, estamos separados de pronto en latitudes distintas, pero eso no impide que el mensaje de Dios, el mensaje de la fe se lleve por todo el mundo. Así que pues gracias por la oportunidad y pues estamos prestos a poder conversar amenamente en este espacio. Así es, de verdad que como tú dijiste, ¿verdad? Ir a todas las naciones y pues la tecnología se nos ha dado para ir a todas las naciones y para evangelizar y pues de esta manera acercarnos a mucha gente que quiere de una u otra manera conocer y saciar su vida de la presencia de Dios. Y hay mucha hambre de Él, ¿verdad? Así es, las personas prefieren, ¿no? En algunos casos, en estos tiempos, a veces apegarse a lo mundano, a veces apegarse a un vicio, algo para olvidar los problemas.
pero lo más importante es apegarnos a Dios. El Salmo, justo hoy leía el Salmo 138, el 138, sí, y decía, tú, Señor, cuando te llamo, me fortaleces. Y es verdad, uno a veces tiene problemas, tiene dificultades, porque recuerden que el camino de Jesús no es fácil, es difícil. Hay una canción muy bonita que justo se me venía a la mente, que se llama, que les invito a escucharla también, se llama Dios también. Y esa canción habla la verdad, ¿no? Dios también lloró, Dios también fue traicionado, Dios también sufrió, también murió, ¿sí? Pero siempre, siempre se levantó. Entonces, en eso, decirles, el camino es complicado, es duro, pero se puede de la mano de Él. El camino, y eso lo dicen las escrituras, el camino de la perdición es facilito, dice. Es muy fácil, pero termina mal, ¿sí? Porque lo que se llena con esfuerzo, lo que se llega con alegría, con perseverancia, con lucha, pues eso perdura. Entonces, la palabra de Dios debe ser difundida, y más en estos tiempos de pandemia donde muchos de pronto están sin esperanza, sin fe. Eh, Ahora pues me acordaba de la carta del Papa Francisco. Él decía, la carta de la esperanza, que también les invito a leerla, y dice, el eje transversal del ser humano es la fe y la esperanza. La fe y la esperanza siempre mantiene viva al ser humano para poder alcanzar algo que se propone. Entonces, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, son una parte para poder entender todas las maravillas que el mundo, que Dios tiene para nosotros, porque de allí, de la palabra, también tenemos los testimonios, las acciones, la oración, los retiros, tantas cosas bonitas, pero que lo importante es que todo esto que nos vamos llevando en el transcurso de nuestro vivir, podamos llevarlo, ponerlo en la práctica, en esa labor de servicio, y lo que nos dice Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Así es, ¿verdad? Que no pudo haber sido menos acertado esta introducción que nos has dado, ¿verdad, Kevin? De que al final nuestra vida tiene que estar llena de esperanza también. Tenemos que ser luz en cada uno de los ambientes en los que nos desenvolvemos y sobre todo tener esa capacidad de ir más allá y pensando siempre en llevar esa luz de Cristo a la que hemos sido llamados como cristianos desde el momento que hemos sido bautizados. Pues, Kevin, nos está acompañando hoy desde Ecuador, un muchacho pues con muchos talentos. Como ustedes pueden notar, pues tiene lentes oscuros y él tiene lentes oscuros. Para los que nos escuchan en la aplicación, Kevin está pues en redes sociales ahorita acompañándonos con lentes oscuros y es porque tiene una discapacidad visual. Eso sí es correcto como que se diga así, Kevin, pero tiene una limitante con su visión, pero esa limitante no ha sido un factor que lo ha llevado a dejar de impulsarse y a hacer de su vida muchas cosas de verdad especiales que nos inspiran hoy. Kevin, cuéntanos un poquito de tu nacimiento, qué es lo que pasa y pues cómo tus papás enfrentaron esto y el milagro de Dios al estar tú hoy aquí con nosotros en cabina. Bueno, muchos me dicen cuando justo yo converso con chicos, ¿no? ¿Y tú qué opinas de la discapacidad? Y claro, muchos la asocian, incluso políticos, ¿no? Acá en el Ecuador, a la discapacidad con sinónimo de desgracia, todavía se usa ese enfoque, ¿no? De la antigua Grecia, donde se decía que a la discapacidad debe ser discriminado, debe ser arrojado, ¿sí? Cuando no, yo varias veces me pongo a pensar y digo, Señor Dios, gracias por darme una discapacidad. Yo creo que la discapacidad es una bendición de Dios, sin duda alguna. Porque primero yo digo, hay muchas cosas que yo no puedo ver, sí, con los ojos, mi discapacidad es visual, como ya lo decía, pero eso no me ha impedido poder hacer la voluntad de Dios desde con mis otros sentidos, con el oído, con el tacto, ¿sí? Porque se desarrolla más. Por eso incluso se habla de diversidad funcional. Es decir, que se pierde un sentido, pero se desarrollan otros. Mi discapacidad es de nacimiento. Entonces yo, bueno, tengo 22 años actualmente, nací en 1998 y había ya un problema visual. Entonces los médicos dijeron, la verdad es que el niño no va a escuchar, no va a ver, lo mejor será que no viva, ¿no? Entonces a mí ya me querían cerrar el oxígeno,
cerrar por completo el oxígeno. Y allí fue en ese momento donde un tío llegó, eso digo, mis amigos, el ángel de la guarda existe, y sí existe. Porque recuerdo que él, bueno, me cuentan, ¿no? Que mi tío llegó y dice que ya le dio al médico pues, el oxígeno ya cerrado, prácticamente ya hubiese muerto. Y ahí él le dice, pero ¿por qué le cierra el oxígeno? Dice, porque el niño es vegetal y la verdad es que le haríamos un favor si es que vive, ¿no? Esos prejuicios de la sociedad. Y ahí mi tío me hace cosquillas en los pies y ahí es cuando en ese momento yo reacciono y dice, no, sí le está bien, está sano, ábrale el oxígeno. Y por eso es que hoy estoy aquí, amigos, contándoles mi historia de vida. Y desde ahí empezó la lucha, desde ahí empezó el mensaje, ¿no? Y justo en esta cuaresma, pues Jesús nos pide cargar la cruz con él, ¿sí? Y es una cruz que debemos cargarla siempre. Entonces, yo he recibido todo tipo de comentarios de discriminación, ¿no es cierto?, por la discapacidad, que no voy a poder, que no voy a estudiar, que no voy a hacer deporte. Y sí, actualmente decirles que estoy ya a punto de graduarme de abogado de una universidad, de la Universidad Católica. Estoy también, soy nadador panamericano, estuve en algunos juegos, tengo medallas de bronce para Ecuador, algo que también incursiono en eso. Soy activista por las personas con discapacidad. Voy a hacer un paréntesis, perdona que te interrumpa, pero cuéntanos cuánto nadas, que a mí eso me impresionó. Yo creo que apenas nado como 25, como 5 metros y ya estoy que pido aire. Y cuéntanos cuánto nadas. Bueno, en la natación yo estoy nadando, bueno, por la pandemia pues he parado un poco porque en realidad el contagio para una persona con discapacidad visual es más alto porque hay que tocar, hay que siempre estar en contacto con el tacto y el tacto pues puede ser una fuente grande de contagio del COVID-19. Sin embargo, yo siempre estoy nadando alrededor de 3.000, 4.000 metros al día. Eso es lo que yo siempre nado. Son distancias grandes para las competencias nacionales e internacionales que se vienen, ¿no? Que siempre están allí. Y ahí, en todo esto, justo ya coordinando con la idea que le decía, en esta pandemia, bueno, yo siempre fui creyente en Jesús, siempre, a mí, mi familia, mi guía espiritual, quien le dijo a mi mami, usted, señora, tiene un hijo que tiene una estrella y que esa estrella tiene que explotarle, Jesús no manda a alguien por error. Por eso, por ejemplo, mis amigos, cuando alguien dice es que este hijo nació por error, es que una mujer, una chica esté embarazada por error, no es error. Un hijo nunca viene por error a este mundo, viene para algo grande, para cosas importantes en este mundo. Entonces allí fue cuando mi guía espiritual le dio esa palabra de ánimo y empezamos a trabajar juntos. Y él me dijo, bueno, yo le voy a guiar al niño. Y desde allí me empezaron a inculcar las cosas de Dios. Me dieron una Biblia de niños, ¿sí? Una Biblia para niños, que también pues era más sencillita, un lenguaje más interactivo. Y ahí empecé pues a ir a la iglesia, a conocer más, a rezar y empecé a crecer en la fe. Por eso es que yo les decía, justo como conversábamos por interno el sábado, a los niños es muy importante inculcarles las cosas de Dios, porque de grandes, cuando tengan problemas, cuando tengan dificultades, no van a recurrir a lo mundano, sino van a recurrir a Dios. Van a decir, Dios, ¿qué hago? Y yo también he tenido problemas, les digo, por estas situaciones de la discapacidad que la gente no quiere entender. Yo recurro a Dios, digo, bueno, Dios, ayúdame, ¿qué hago? Y por eso, gracias a la pandemia, ahora encontré un grupo juvenil con quienes hacemos actividades, acompañamientos. Y qué bonito que es. Yo antes de la pandemia decía, no, no hay con quién hablar de Jesús, ¿no? Pero encontré a un grupo aquí de jóvenes en Ecuador que hacemos servicios y ayuda, ¿no? El servir al otro. Y también alrededor del mundo, precisamente en Guatemala, estamos en una comunidad virtual, se llama Comunidad Virtual Católica, unos foros interesantísimos que hacen de temas muy buenos. Y eso es lo bonito, o sea, qué lindo que es un sábado tarde reunirnos para conversar de religión, conversar de espiritualidad. Y allí, pues, decirles, no, el cuerpo debe estar sano, sí, hacer ejercicio, hacer deporte es muy importante, pero qué maravilloso que es hacer ejercicios también en la parte espiritual, que la espiritualidad crezca, porque eso es lo que a nosotros nos hace ser diferentes de los animales, la espiritualidad, la conciencia. Entonces, como le digo, pues para no alargarme mucho, la espiritualidad me ha ayudado muchísimo. Puedo dar testimonio de que Jesús existe y está siempre allí. Y una discapacidad a mí me ha dado la bendición de poder conocerlo más. Y por eso yo digo, sí, yo no lo miro a Jesús con los ojos, pero lo miro con el corazón, que justo el padre, mi guía espiritual de la red, me decía, sí, tú no puedes ver al cielo,
pero tú eres luz para los otros porque ves con los ojos del corazón. Y no te quedas, sigues adelante, no te quedas. Y sobre todo tienes tu motor que es Jesús. Así es. La verdad es que interesante, ¿verdad? Porque pues tienes el privilegio y el regalo de pues desde muy pequeño tener esa formación cristiana que creo que también genera valores y fuerzas para poder enfrentar la realidad, porque cuando estamos en un lugar donde pues la gente no entiende las limitaciones que podemos tener, en algún momento se vuelve complicado. Me imagino que lo viviste en algún momento, el poder interactuar con otros niños o saber cómo jugar, este tipo de experiencias, ¿cómo fueron en la niñez, Kevin? Claro, en la niñez yo no entendía muchas cosas, ¿no? Yo decía, y yo recuerdo que quería jugar, ¿no? Porque yo siempre mis papás me enseñaron algo, y es que el mundo no es solo para personas con discapacidad visual o personas sordas, el mundo es para todos. Y por ejemplo, en la educación estamos incluidos todos, todos. Usted no puede hacer una diferencia, ¿no es cierto? Hay unos proyectos que hablan de que quiere hacerse universidades para personas con discapacidad. Eso no se va a lograr porque la educación tiene que ser para todos, porque todos estamos en el mismo mundo y en el tema laboral es igual. Entonces, claro, yo de niño hacía todo normal. Era un niño inquieto, era un niño travieso, correteaba, jugaba, recibí el mismo tratamiento, pero claro, a veces ya en los juegos grupales, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las cogidas, ¿quién no ha jugado a las cogidas, no? Que todos corren y para mí era difícil porque no les avanzaba a ver bien, o sea, como yo digo, ¿no? Y eso sí, pues no se asusten mis amigos, pero yo me hago el denominado autobullying. Este es un término medio loco que yo siempre pongo. Autobullying, esto quiere decir que yo me burlo de mi problema visual. Sí, yo me miro en los espejos, por ejemplo, en las mañanas. Sí, yo me miro en los espejos. O por ejemplo, mis amigos me dicen, oye, pero camina, no ves bien, ¿qué no ves? Digo, sí, no veo, digo, es que ojos vagos que nunca despertaron, digo, 20 años ya dormidos, por eso ya perdieron la costumbre de ver. Entonces, esa es la cosa, ¿no? Burlarse de los problemas, burlarse. Por ejemplo, una azafata me dice, oiga, dice, le vamos a dar en el asiento del pasillo, ¿no? Cuando voy a viajar. Digo, pero deme ventana. Sí, pero ventana, usted, digo, sí, ventana para poder ir viendo, digo, es importante, yo quiero ir viendo cómo el avión despega, cómo aterriza, digo, para mí es importante ver el paisaje. Entonces, y claro, la gente se queda y dicen muchos, pues, oye, nos gusta tu sentido del humor y el burlarse de los problemas. ¿Por qué? Porque uno se acepta. Yo me acepto que tengo mi discapacidad y acepto que Dios me mandó así y es una bendición. Y como me mandó así, pues vivo la vida de la mejor forma, de la manera alegre, contento, haciendo la voluntad de Él, porque ¿qué nos pide Jesús? Alegría, alégrense, dice Él, alégrense. Entonces, hay que vivir tranquilos, alegres, con ese ánimo siempre. Y pues sí, de niño, como digo, mis amigos sí decían, ¿no? Tú no ves, y claro, al inicio yo no entendía, a mi mami yo les preguntaba por qué dicen esto, pero poco a poco me empecé yo a dar cuenta, ¿no? Ellos a veces se escondían, yo quedaba en desventaja, pero pues yo siempre adaptando las cosas, pues trataba de por siempre, siempre ser social e incluirme de cualquier forma. Y al final creo que también te fue permitiendo ir descubriendo, pues, hasta cuál podía ser tu límite, ¿verdad? Cuánto podías excederte, cuántas cosas no. El sábado he platicado con Kevin, le cuento a nuestra audiencia que nos está viendo y escuchando, y él me contaba que su mamá, pues, le enseñó a gatear. Y él tenía, pues, la dificultad, pues, obviamente, que se golpeaba con las paredes de la casa o en donde estaba, pero tampoco fue una limitante para él el aprender a gatear para caminar pues, continuar él desarrollando su vida en las etapas que le tocaban como niño, tal vez con un poco más de lentitud, ¿verdad? Pero las fuiste haciendo, Kevin. Todas estas experiencias, ¿a qué te llevaron? Y cuando las piensas ahora o las recuerdas, ¿qué sientes en tu corazón? Bueno, yo en mi corazón, y justo con mi mamá conversábamos la semana pasada, porque justo la Red Juvenil del Ecuador, Ignaciana del Ecuador, me puso un reto y era el ser acompañante a chicos, a jóvenes en un retiro espiritual. Y créanme, yo, claro, unos par de meses voy a defender mi tesis,
Pero yo le decía a mi mami, esto de acompañar me parece que es más, me da más nervios que el rendir mi tesis. ¿Por qué? Porque en el tema de Jesús es algo muy sagrado, es algo muy especial. De hecho, yo en mi planificación siempre a Jesús por en el primer puesto, siempre. Actividades espirituales, primer puesto, y ahí pongo todas las actividades que voy a hacer en la espiritualidad, ¿no es cierto? Todo lo que se puede hacer a diario. Entonces ahí yo le decía, para mí es algo complicado, algo, es un reto, pero digo, lo vamos a lograr. ¿Y qué aprendí con todo esto, este proceso de niño, ¿no? Que de pronto había caídas, que de pronto había tropiezos, a mí me quitaron eso del no puedo, ¿sí? Siempre puedo todo, todo bien, o sea, todo cosas buenas, y segundo, que cuando yo voy a hacer algo, no lo haga a medias, sino que lo haga completamente, o sea, que lo haga bien. Entonces, ahí yo aprendí a ganar, por ejemplo, en esas caídas y en esas cosas, pues que también estuvo presente la familia, es decir, mi mami, mi padre también y mi abuelita, que es mi mamá, me dieron ese carácter de nunca caer, de siempre salir adelante, de siempre, primero Dios, siempre nosotros decimos, primero Dios. Y desde la niñez fue un reto, el aprender, por ejemplo, las matemáticas, el aprender a nadar, en la escuela fui abanderado. Abanderado quiere decir que al mejor promedio, al mejor estudiante de la promoción, le premian con la bandera del Ecuador. Le premian, le hacen un programa, hacen todo un espectáculo, un acto, ¿no? Entonces fui en un colegio regular, donde todos miraban, todos normovisuales. ¿Y a Solo qué yo edad aprendiste a leer con braille? Y ¿Qué- yo aprendí a leer el braille a la edad de 3 años. A los 3 años ya estaba empezando a leer braille, ya estaba empezando ya con las primeras palabritas, las vocales. Y allí, por ejemplo, los profesores, ellos enseñan a los niños el braille, pero en este caso, claro, me enseñaron a mí, pero también a mi mami en este caso. Y ella me iba enseñando con figuritas, con estas cosas. Y ya a los 3 años ya empecé a leer y ahí vino la escritura. Recuerdo ya después, ya a los 5 años ya empecé a escribir. Había un libro tan antiguo, pero qué bueno que era ese libro, el libro Nacho, no sé si han escuchado este libro. También acá en las clases, con ese aprendí a leer yo, con el Es un excelente libro, es un libro en el cual yo me desarrollé bastante, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, un reto, ¿no es cierto? Lo mismo, pues ya en la bandera, en el colegio, en el tema del deporte, la natación, también un gran reto, por ejemplo, cuando competí a nivel internacional, cuando me crucé una laguna, ¿Cómo también te, aquí en Ecuador. cómo te sentías? ¿Cómo sabías que ibas a competir a nivel internacional y que tal vez en algún momento pues era una experiencia nueva con pues gente que también ya estaba en las ligas mayores? ¿Qué sentimiento había en tu corazón? Bueno, la verdad es que siempre cuando uno va a algo nuevo siente nervios, ¿no? Siente un poco de temor. Claro, Jesús nos dice, el que está conmigo, nadie podrá contra mí, ¿no? Si Dios está conmigo, nadie podrá contra mí, nos dice él. Pero siempre nos da, o sea, como seres humanos a veces, y por eso es que Él se enoja a veces, ¿no? Dice, seres de poca fe, nos dice, ¿no? Porque a veces tenemos miedo. Y claro, yo cuando llegué, por ejemplo, a Argentina, con 15 años apenas, a la primera competencia internacional, para mí era algo nuevo, primero algo novedoso, el ir a otro país a competir y todo esto, ¿no? Pero después ya el competir en sí, y hablaban entre los deportistas, ¿no? Es que mira, yo en Brasil gané tantas medallas y daban los tamaños, nadador de 1,95, de 1,70 y que han estado en otros eventos. Entonces yo decía, bueno, ¿qué nos dice Jesús? Y eso también hoy me pasó en un evento que tuve en la Asamblea Nacional del Ecuador. El último será el primero. Y el ensalzado será humillado y el humillado será ensalzado, dice Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, bueno, yo lo que hacía es rezar. Decía, bueno, Jesús, ayúdame. Cuando las palabras que le decía a Jesús antes de morir, ¿no? En tus manos encomiendo. Yo decía, bueno, en tus manos encomiendo esta competencia. Vamos juntos. O sea, yo siempre hago cuenta de que alguien va, Jesús yo no lo veo como a mi padre, lo veo como mi amigo, como un amigo el que uno conversa, que uno hasta puede tomarse unas cervecitas, ¿no? Y así uno siente hasta más confianza, ¿no? Digo, Jesús, oye, esto me pasa, ¿no? Jesús, tengo un problema en el amor, esto me pasa. Jesús, tengo un problema en mis estudios. Y entonces, como un amigo, uno le ve a Jesús más cercano.
porque con un amigo como que uno se abre, se siente más tranquilo, como que esa escucha es mejor. Yo hago coloquio. Muchos dicen habla en silencio, pero yo hago coloquio. Yo prefiero sentarme y decir, bueno, Jesús, conversemos, a ver. Entonces, eso es lo que hacía en estas competencias. Jesús, ayúdame, conversemos un poco. Meditaba o no una noche antes, a ver cómo hacer, qué estrategia poner. Y entonces, ya en la competencia en sí, cuando gané esa medalla, pues fui preparado, fui sereno y empecé. Y claro, ganamos medalla de bronce, una medalla que fue gracias a él, y todo lo que yo hago es gracias a Jesús, ¿no? Pero eso es lo más importante. Cuando se pone uno en las manos de Él, siente una paz y todo reto, todas esas experiencias, pues se superan. Y claro, cuando gané, pues una alegría para el Ecuador, una alegría para la familia, y una vez más demostrado que los retos, pues, se pueden y que la discapacidad no solamente está en el físico y no en la mente, que si la mente lo quiere, se puede. Así es. Qué buena frase esta, Kevin, y quiero hacer énfasis en lo que acabas de decir, ¿verdad? La capacidad no está en el físico. Si uno quiere, lo puede hacer. Y al final creo que también es cuestión de actitud. Pero yo esa actitud la amarraría a la fe, a esa confianza de abandonarnos en Dios, en Jesús, sabiendo que ellos están cuidando de nosotros y guiando nuestra vida, porque al final, pues creo que muchas personas que podemos pues tener la visión, ¿verdad? Que podemos ver, en algún momento nos sentimos limitadas, ¿verdad? No somos capaces de ver tal vez la emoción de los sentimientos de nuestros vecinos, ¿verdad? De nuestro papá, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. O sea, a veces nosotros mismos nos limitamos y creo que es un buen reto el que hoy podemos hacerle a toda la audiencia que nos escucha y nos acompaña hoy aquí en Hablando desde el Corazón, de que es importante que abramos los ojos del corazón, que tengamos que las limitaciones del corazón que tenemos por no querer sensibilizarnos a la necesidad o a lo que está viviendo el otro, vayan menguando para que podamos nosotros también aportar, ayudar y realizarnos también ese testimonio de fe que también Dios nos está permitiendo vivir a través de ir descubriendo estas cosas, ¿verdad? Y creo que es un reto importante para la audiencia, porque vemos muy bien si lo queremos ver así con los ojos, pero con el corazón no. Y entonces nos volvemos indiferentes. Y esa indiferencia va matando y esa indiferencia nos aparta de lo que Jesús de verdad nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Ama a tu prójimo, ¿verdad? Como a ti mismo, ¿verdad? Y eso es una palabra clave para nosotros como cristianos, irla haciendo vida. Y es muy difícil, o sea, me pongo en primera línea. No lo estoy diciendo porque lo hago todos los días, me sigo equivocando, dejo de amar a mi hermano, ¿verdad? A veces no amo a mi esposo como debería amarlo, no amo a mi familia como debería amarla, a mis compañeros de trabajo, pero creo que el compartir contigo, Kevin, nos deja ese reto. Y bueno, y hay algo que justo en este tiempo que estoy haciendo retiros espirituales, justo tuve la oportunidad de hacer unas dinámicas muy interesantes. Y también hay algo que Jesús hacía mucho y que estamos todos invitados a hacer esto como hermanos de Jesús, ¿sí? Porque todos somos hermanos de Cristo, ¿no? Entonces, estamos invitados a escuchar al otro. ¿Qué pasa? Digamos que viene una persona, por ponerle un ejemplo, y a mí me pasó, ¿no? En este acompañamiento, y una chica que me comenzó a contar sus problemas y me empezó a contar incluso sus cosas más íntimas. Y claro, ¿qué pasa en muchas ocasiones? Uno cuando escucha esto empieza a prejuzgar. Por ejemplo, digamos que me contaron que perdió el semestre en la universidad, por decir un ejemplo nada más. Y entonces, ¿qué digo yo? Ah, es que seguramente no ha de estudiar, es que se ha de pasar con los novios. Yo no puedo prejuzgar a ellos, yo no puedo entrar en el corazón. El único que puede entrar en el corazón es Jesús. ¿Y qué pasa? Como cristianos debemos tener la tarea fundamental de escuchar, de simplemente silenciar nuestro corazón. Por eso les digo a mis amigos, los ejercicios espirituales son muy buenos, porque nos permite silenciarnos. Silenciar todos aquellos pensamientos o temas que no nos dejan seguir y escuchar a la otra persona y comenzar a aconsejar, no a juzgar. Porque una cosa es juzgar, decir, tú eres esto, tú eres el otro, entonces tú. Y otra cosa es ver, hermano, a ver. Y
hacerle ver a esa persona que puede confiar en nosotros, que puede por lo menos desahogarse. ¿Sabían ustedes que solo al dejar que una persona sea escuchada, logramos que libere la mitad de su estrés? Eso es algo que yo aprendí en los retiros, el escuchar a la otra persona. Y solo con eso, con las que le dejemos que hable, que le escuchemos, ya estamos logrando bastante en la vida de esa persona. Y de ahí podemos ir más allá, podemos ir al consejo, no al juzgamiento, sino al consejo. Mira, ¿qué te parece si haces esto? ¿Qué te parece si hablas con... Y eso es otra cosa, tener un guía espiritual, un padre que pueda indicarnos el camino correcto. Pero, como yo digo, en esto de la fe, que es otra de las cosas que usted mencionaba y que son muy importantes, la fe y la esperanza, que dice el Papa Francisco también. Entonces, qué importante es en esto de la fe poder crecer juntos, no que uno vaya delante del otro, sino que todos vayamos juntos creciendo en la fe. Recuerdo ahora pues las cartas de Pablo, por ejemplo, y qué pasaba en las primeras comunidades cristianas. Allí se hablaba de que todos compartían, todos se ayudaban, todos se distribuían, es decir, todos vivían para todos. Y eso sería importante, ¿no? En esta sociedad donde uno quiere alcanzar más éxito que otro, en donde uno quiere alcanzar el éxito mal, pisoteando si es posible al otro, ¿por qué no alcanzar el éxito de la mejor manera, sin pisotear al otro, sino ayudándole a superarse? Y si es que un amigo alcanza el éxito, no envidiarlo, no envidiarlo, sino felicitarlo, porque Dios da a todos, pero con sabiduría, con prudencia y con paciencia. Es otra de las cosas que a veces no tenemos también, y eso es lo que nos invita en este camino de Cristo, ¿no? A veces nuestro hermano quiere desahogarse y quiere hablar, y nosotros estamos pensando en nuestras cosas en nuestra cabeza. Ah, es que mi familia, ah, es que mi enamorada, es que mis hijos, ah, es que... Y decir, pero ahorita estamos escuchando a un hermano, tenemos que ayudar. Imagínense si Jesús no podía escuchar, creería yo que no hubiese ayudado a nadie con tantas cosas que tenía que atender. Entonces, hay que olvidarnos y escuchar y ser pacientes con las personas. Entonces, con todo esto, es difícil, como le dice usted, no, es difícil, porque no puede decir que yo soy santo, ¿no? Pero ¿saben ustedes algo? Todos podemos ser santos, sí, todos podemos serlo haciendo la voluntad de Dios, y si cometemos errores, evitar por todos los medios posibles alejarnos del pecado. La verdad, ahorita pensaba en cómo todo esto nos llama también a pensar un momento en silenciar nuestro yo, ¿verdad? Con lo que tú decías de que aprendamos a escuchar, porque hay mucha necesidad a veces de hablar de lo que hay en el corazón. Eso también nos significa que hay que callar, ¿verdad? Y es un reto porque no a toda la gente le gusta callar o que le cuenten sus cosas, sino le gusta más hablar de uno mismo. Yo, pues, soy muy platicadora. Les he de decir que me gusta platicar y creo que tú te diste cuenta, Kevin, el día que te marqué, platicamos por lo menos unos 25 minutos ese día para hablar un poquito del programa y conocernos. Y yo creo que al final eso se trata, ¿verdad? De aprender nosotros a abrir nuestro corazón, nuestros oídos, como decía Kevin hace un momento, y a tener también esa prudencia de saber que si no tenemos la capacidad de aconsejar, a veces solo el escuchar va a ayudar a la otra persona a que vaya encauzándose, ¿verdad? Uno a veces necesita hacer como esa catarsis, ¿verdad? Si uno platica de sus cosas y nos van escuchando y vamos nosotros mismos encontrando las respuestas. Me pasó hace un par de años con un sacerdote amigo que yo llegaba a platicar con él y al final, en medio de toda la plática, yo iba entendiendo muchos procesos que estaba viviendo y eso fue sanador para mi corazón. O sea, creo que al final el reto es aprender a escuchar como tú bien decías, ¿verdad, Kevin? Sí, es importante escuchar y también en qué nos ayuda. Justo yo soy bastante, como les digo, soy bastante creyente y en esta pandemia me acerqué más a Jesús, me acerqué bastante. Si bien, como les digo, era muy creyente, pero esta pandemia me ayudó a encontrar a grupos, a retiros y empecé a hacer actividades, porque uno al inicio yo decía, ¿y ahora qué hago? Encerrado en mi casa, no tengo cómo ir al deporte, entonces decía, esto y también sumado a lo del contagio, había gente que se mataban y que peleaban, y digo, no, a ver, en este momento hay que acercarnos a Jesús, que Él nos dé esa paz.
Entonces ahí empecé a encontrar y a descubrir todo este tipo de procesos y empecé a algo que les invito, que es muy bonito. También muchos dicen es que tienes que hacer actividades en el tema de la religión, ¿no? Por ejemplo, rezar el rosario, cosas que son muy importantes. Yo no soy mucho de ritualismo, les cuento. Yo me gusta, sí, por ejemplo, el rosario lo hago de vez en cuando, hago también las oraciones que nos enseñan, ¿no? Pero yo soy más de plática, o sea, yo soy más de, ya les digo, yo veo a Jesús como mi amigo, a quien lo veo al frente mío y me dice, bueno, conversemos. Entonces yo más me gusta hacer coloquio, conversar y hablar, y allí también pues lo que hago para poder hacer que él me hable por medio de la homilía. Yo les recomiendo, hay muchas páginas ahora que hacen la homilía diaria. La homilía diaria es el mensaje que nos da Jesús para ese día. Y no solo la homilía, si tienen a veces algún problema emocional que les esté de pronto causando daño, abran la Biblia. Jesús, y puedo dar testimonio de eso, siempre nos habla en la Biblia. Y respecto a la escucha, había algo que a mí me llamó la atención y dice, es importante escuchar a nuestro prójimo, nos decía en la homilía de la semana pasada, nos decía, hay que escuchar, ¿por qué? Porque cuando nosotros, y también es otra cosa, no solo escuchar, sino también que nosotros cuando podamos hablemos, porque cuando nosotros hablamos y habla nuestro espíritu, es como el agua de un río que fluye, 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 pues si vamos tranquilos, no estamos en preocupaciones, sino que hablamos, ya sea con Jesús, con un familiar, pero hablamos y fluye. Pero ¿qué pasa si no hablamos y nos quedamos allí? Eso se estanca y hagan cuenta que es una de agua, ¿no es cierto? Un agua estancada. ¿Y cómo es esa agua estancada? Se pudre, se daña, da mal olor. Eso es lo que pasa cuando el espíritu no habla, cuando decimos, tengo tal problema, pero no quiero hablar por vergüenza, por temor, porque no quiero, porque de pronto yo no es nada complicado. A veces hasta el problema más absurdo es mejor que se lo hable, porque así el espíritu fluye, fluye, y no nos quedamos que no es estancado, sino que se va, y eso sigue, la espiritualidad sigue fluyendo, nuestra vida sigue de buena manera, y no nos quedamos con ese estancado ahí que nos hace daño. Así es. Y sobre todo el poder entender que también es parte de una necesidad humana, ¿no? El compartir y el ir creciendo entre todo esto. Y eso también me lleva, Kevin, a que platiquemos un poquito de tu experiencia en los estudios. Pues Kevin está estudiando Derecho, ya presentó su tesis, ya está a un paso de ser un abogado. ¿Y qué te lleva a estudiar esta carrera, Kevin? ¿Por qué derecho? ¿Por qué ser abogado? ¿Y qué tan complicado o qué tan fácil o cómo sentiste la carrera? Porque al final, 22 años terminando una carrera, aquí en Guatemala, derechos son 6 años. No sé cuántos años son en Ecuador, pero es una carrera complicada donde hay que leer mucho, hay que tener mucha capacidad de análisis, de interpretación. No es memorizar las leyes, ¿verdad? ¿Qué te hace vivir esta experiencia? Bueno, como yo les decía a mis amigos al inicio, uno debe buscar todas aquellas cosas que primero Dios nos ponga al frente. Y segundo, estudiar lo que uno le apasione y lo que uno sienta en lo cual no se ha explotado mucho. En los derechos de las personas con discapacidad, yo he vivido cómo las personas no toman conciencia. En muchas ocasiones, justo teníamos diálogos hoy en la asamblea y les decía, nosotros podemos tener accesibilidad, podemos tener movilidad, podemos tener educación, pero si no tenemos conciencia, no tomamos conciencia de las personas con discapacidad, no rompemos esas barreras actitudinales, ese es el término que nos dice la ley, es un instrumento internacional, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esas son las principales barreras que impiden nuestro desarrollo social. Entonces, por eso yo estudié Derecho, porque es triste como, por ejemplo, uno quiere cruzar la calle y la gente no lo ayuda. Recuerdo que una vez salí a correr y un chofer de un bus me dijo, pero mira bien por dónde vas, o si no miras, ¿para qué sales? Una vez me dijeron también, tú deberías estar pidiendo caridad en vez de estudiar porque tú no vales para estudiar, ¿sí? Entonces, cosas así que yo me he topado con ese tipo de personas, comentarios, como yo digo, los comentarios se dividen en tres. Comentarios buenos,
comentarios que ayudan a crecer, que animan, las críticas constructivas, eso es importante, a veces a uno le da una crítica constructiva, ¿no? De pronto no debes expresarte así, sino de esta manera, yo te recomiendo que hagas esto, te aconsejo, eso es bueno porque uno dice, bueno, me invitan a pensar, ¿no? Me invitan a reflexionar. Pero cuando vienen esos comentarios así de que a veces con insultos, ¿no? Acá en Ecuador estamos en un proceso electoral, ¿no? Y hay todo tipo de insultos, de palabras, de cosas terribles. Esos, la palabra es comentarios basura. Yo les digo así, porque no aportan en la vida de uno, porque no tienen un asidero, porque no tienen argumento, sino que son personas que incluso a veces hasta por envidia quieren hacer sentir mal. Y esos comentarios, justo yo llevo, ¿no? Esto de un abogado me decía, esto es importante, cuando hay comentarios malos, esos comentarios que no tienen ninguna relevancia, para pelear se necesitan dos, y lo mejor es ignorarlos. Entonces, claro, en este proceso de estudio, ¿no? Yo, como les digo, gracias a todo este tipo de discriminación que hay, empecé a, ya en el colegio, a ver que había injusticias, y dije, bueno, hay que estudiar leyes. Aquí son 4 años de estudios, ¿sí? Lo que es el nivel de pregrado. Entonces, en mi universidad no se hablaba de discapacidades, pero cuando egreso comienzo, gracias a la virtualidad, a ponerme en contacto con personas con discapacidad del mundo, de España, donde hay un mayor avance en estos temas, y digo, este es un tema que debe ser explotado, es un tema que debe ser trabajado, porque también justo por esas fechas aquí en Ecuador hubo un escándalo de corrupción. Qué terrible que es esto, la corrupción por justo con unos documentos, es una credencial para personas con discapacidad. Si usted tiene esa credencial, usted puede acceder a beneficios tributarios, a temas, y funcionarios públicos pues se habían sacado estas credenciales para hacerse pasar como personas con discapacidad. Esto es terrible. Y dije, no, es momento de luchar contra estas personas, de hacer justicia. Y dije, bueno, primero que Dios me ayude. Entonces ahí empecé ya a hacer el activismo, por eso les decía que soy activista, y sé que por el derecho puedo hacer mucho. Hice ya unas acciones judiciales en las cuales ganamos, en una fundación que actualmente me encuentro, hemos presentado ya y le hemos ganado al Estado. Entonces, esto es una lucha que sí, es complicada, a veces se abren puertas que son buenas, se cierran otras y a veces uno se frustra porque dice, ya, quiero seguir con mi lucha, pero Dios sabe por qué, ¿no? Y si Dios no nos da algo es porque algo mejor vendrá. Así que, pues, por eso es que yo he decidido estudiar leyes, porque quiero combatir la injusticia, porque quiero servir. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Y qué nos da en la espiritualidad que yo practico, en la ignaciana, que es el discernir y el servir? El servir, que significa esto, ayudar al otro, de cualquier manera. Entonces, claro, yo, por ejemplo, como le decía el sábado, yo ya me hubiese graduado de la universidad hace unos 6 meses atrás, porque hay una modalidad en la cual uno da un examen y se gradúa sin problema. Pero yo dije, no, yo tengo que hacer un trabajo investigativo de tesis en beneficio de las personas ciegas del Ecuador y de Latinoamérica. Y por eso lo que yo hice es, en base a mi experiencia y en base a datos, una propuesta para garantizar la educación a las personas que no miran, desde la movilidad, la toma de conciencia, la adaptación curricular, que es decir, el cómo hacer que los contenidos sean accesibles, la tecnología, una propuesta completa para que las personas no pasen lo que yo pasé, que una vez me dijeron en la biblioteca, oiga, usted no ve, digo, no veo, digo, deme el libro en digital, no, dice, sí ha de ver, trate de poner los ojos contra la hoja y haya de tratar de ver, si ha de poder. Esto es lo que uno escucha a diario aquí en Latinoamérica. Y es terrible porque conversábamos con personas de México y de otros países y dicen que sufren lo mismo. Entonces, esta lucha no es por Ecuador, es por Latinoamérica. Supongo que en Guatemala también hay personas con discapacidad, hemos conversado también, y ellos también dicen, sí, pasamos la misma realidad. Entonces, por eso es que nace esta idea de estudiar leyes para poder generar cambios y el empoderamiento de la persona con discapacidad. Gracias por abrirnos el corazón de esa manera, porque definitivamente creo que no es fácil enfrentarse a una realidad tan dura. Creo que también esto nos hace conciencia pues, a todos los que estamos escuchando el programa o más adelante lo van a ver, de lo importante que es
ser empático con la necesidad del otro, ¿no? Y sobre todo, pues ver más allá de lo únicamente como se presentó en algunos momentos, ¿verdad? Que era algo malo el tener una persona con alguna discapacidad cercana, que era una situación que hacía que la gente no valiera, denigrante, ¿no? Y no es así. Tú eres un vivo ejemplo definitivamente de que en el interés está el cambio. Y creo que al final tu interés por querer hacer una diferencia de un ayer y en lugar de dejar que esos comentarios negativos de personas con poco sentido común o con falta de Dios en su vida, porque la verdad es que solo una persona que no conoce de Dios tiene este tipo de comentarios, eh, se pueda desarrollarse y pueda crecer, ¿verdad? Tú eres un testimonio de eso y estás haciendo una diferencia. Y en lugar de llenar tu corazón de odio, de dolor, de amargura, de frustración, quedarte encerrado en tu casa, justificarte que por el fulanito, que por aquel niño que te hizo bullying, por aquel profesor que te trató mal, por aquel bibliotecario que no te dio un libro, tú nunca estudiaste, nunca fue un impedimento. No fue una excusa para que tú no salieras adelante y eso tiene que ser también una enseñanza para nosotros. Si nuestros papás, si un amigo, si alguna persona en algún momento quiso ser un impedimento para realizarnos, debe ser más bien una inspiración para caminar, para nosotros alcanzar el sueño de lo que podemos hacer, o no, mejor dicho, de lo que deseamos hacer aunque nos cueste un poquito más, pero creo que al final no hay excusa. Tú me lo dirás, Kevin, mejor. Sí, lo importante, como yo les digo, amigos, es en el tema del odio que a veces se llena, ¿no? Todos somos seres humanos y yo también he cometido errores. Justo en un foro que yo compartía con amigos también de Guatemala, quienes les mando saludos, por ahí nos están escuchando, pues les decía, yo también he cometido errores, porque me preguntaban, ¿y tú alguna vez has querido echar todo, pues botar la toalla, como dicen, no botar todo y dejar allí? Pues bueno, y hay una de las cosas también, ¿no? El ser humano a veces, por eso les digo, cuando hay estas situaciones de pecado, se llama el mal espíritu. El mal espíritu que a veces quiere corromper. Recuerdo que en una ocasión yo pues fui, como les digo, abanderado, es decir, fui el mejor estudiante y todo esto, pues yo sentía que volaba, ¿no? Yo sentía que estaba en los cielos, o sea, con mucho éxito. Y claro, fue algo grande, fue algo bonito, pero claro, ahí empieza el orgullo, la soberbia, el subestimar, y tengo que reconocerlo, han sido errores míos. Y recuerdo que una ocasión, pues yo estaba en un curso de inglés, y bueno, empecé a estudiar inglés y todo, y como estaba en ese mundo, ¿no? En esa algarabía y todo eso, pues dije yo el curso lo paso, no empecé a asistir, dije porque yo soy exitoso, ¿no? Y claro, Jesús, para Él, quiere que seamos exitosos primero esforzándonos con Él, ¿sí? Pero es que eso a veces nos pasa, o sea, nos creemos tan soberbios que empezamos a olvidar esas cosas. Y ese curso, mis amigos, por mi descuido y todo, lo perdí al curso de inglés, lo perdí. Y imagínense, esos cursos son caros, aquí recibí, pues me hablaron y todo acá en casa. Tenía 17 años también, pero yo dije, no, al inglés yo no vuelvo y tal. Ahora, después de 5 años, decirles que volví al inglés, porque lo necesito para mi maestría que la quiero hacer, ya que en España también están pidiendo un nivel mínimo de inglés. Miren estas cosas. Entonces, claro, ahí mi mami me dice, mira, después de algún tiempo tienes que volver. Entonces, y claro, ¿qué pasa? A veces nos llenamos de odio, por ejemplo, por cosas que hacemos y todo, por personas que nos agreden, pero qué importante es perdonar. Y justo en la homilía, en una homilía hace 2 semanas, nos hablaba de que debemos perdonar al prójimo. ¿Sí? Y el perdón, ¿qué pasa? Justo en nuestro retiro, un amigo hizo un escrito tan interesante del perdón. Dice, es que muchas veces nosotros queremos que el perdón lo asimilamos con que el agresor acepte la culpa. Y eso no es. El perdón lo que significa es que nosotros estemos bien conmigo mismo, con nosotros mismos, y que nosotros aceptemos que esa situación o esa agresión pues ya termine. ¿Sí? Al agresor no le va a importar si disculparse o no disculparse. La verdad es que a él
puede hacerlo como no, pero el verdadero perdón no es decirle, reconocer o que nos disculpe, sino el estar bien con nosotros mismos y el no olvidar, porque otra cosa también que se confunde es que el perdón es sinónimo de olvido, no de olvido, sino de poder superar esa situación y estar emocionalmente bien, porque ¿quién se hace daño con ese rencor? El agresor, el que te dijo una mala palabra, el que te golpeó, tal vez, ¿no? No, el agresor no. El que se hace daño es uno mismo porque vive con ese rencor y ese odio todo el tiempo. Pero si uno deja ir, sí, esto pasó, pero bueno, sigamos adelante y perdona, pues la vida se lleva de mejor manera y uno está bien emocionalmente. Ese es el verdadero sentido del perdón, sino que nos enseñan mal, que el perdón es que el otro reconozca y no, el perdón es que nosotros estemos bien con nuestra conciencia. Eso es fundamental. Entonces, sí, con esas cosas que uno va practicando en los retiros, en las experiencias espirituales, uno va entendiendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios entenderla es difícil. Mis amigos, es complicado el camino de Él, pero para eso hay que formarse también. ¿Qué hacemos cuando estudiamos leyes o medicina o ingeniería? Estamos formando nuestro conocimiento. Lo mismo al cuerpo cuando hacemos ejercicio. Lo mismo de pronto nuestro corazón en el amor. Nos estamos formando, aprendiendo. Pero ¿y la espiritualidad? La espiritualidad no es solamente rezar una oración, es una partecita, pero la espiritualidad también hay que formarse constantemente y practicar lo que se forma. Entonces, eso es lo importante para mantener nuestra integralidad formada. Así es, la verdad es que imagínate cómo vas viendo tú todo el 360, ¿verdad, Kevin? Y cómo esto al final nos lleva hasta que nos compartas lo importante que es y nos recuerdes el perdonar, el poder identificar nosotros que necesitamos también sanar esas partes de nuestra vida para no limitarnos a seguir desarrollando. Y nunca es tarde, queridos amigos. Nunca es tarde que hagamos esos exámenes que nos ayuden a nosotros a proyectarnos y a seguir avanzando. Kevin, el tiempo acá en cabina se nos va como agua entre los dedos, digo yo siempre en mis programas. Y pues ya estamos llegando a los últimos minutos, pero yo quisiera que en tu experiencia, ¿verdad?, de realización que Dios te ha permitido vivir y como un muchacho, ¿verdad?, que con amigos buenos, malos, ¿verdad?, con oportunidades buenas y malas, ¿qué podrías decirle hoy a la audiencia que tal vez tiene la oportunidad de tener sus sentidos, sus 5 sentidos, pero de una u otra manera están limitados porque no tienen un corazón libre, porque no tienen una mente sana, porque no tienen a Jesús en su corazón o porque no han tenido esa experiencia de fe? ¿Qué podrías decirle tú a nuestra audiencia en esta noche antes de terminar el programa? Bueno, mis amigos, creo que hoy ha sido muy interesante hablar con ustedes, ¿no? Hemos hablado de distintos temas que les invito a ponerlo en práctica. Empezamos hablando de la espiritualidad, del tema de la fe, que es muy importante, hablamos del perdón, es decir, algunos temas que son esenciales para vivir nuestra vida. Y sobre todo esto se resume en un solo mandamiento, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Miren, amigos, la vida es una oportunidad que Dios nos da. ¿Cuál es el objetivo en esta vida? El objetivo en esta vida es poder llegar a la vida eterna y disfrutar del reino de Dios. Que si ustedes miran al cielo, justo un padre nos hacía esa reflexión, miren ustedes que pueden hacerlo, miren al cielo, y ese cielo es para nosotros, es para todas las personas que estamos aquí. Entonces, cuando ustedes tengan algún problema, piensen en todas las maravillas que nos da Jesús. Incluso como abogado les voy a decir esto. Si tan solo la humanidad podría vivir el amor de Jesús y saber que Él nos quiere infinitamente, las leyes ni la Biblia no serían necesarias. ¿Saben por qué? Porque el amor nos haría hacer cosas buenas y nos impediría que la humanidad cometa las atrocidades que ha venido cometiendo, solo practicando el amor de Jesús. La homilía del día miércoles, me parece, nos invitaba a esto, a imitar a Jesús diariamente. Y esta es la frase que quiero que se quede.
Imitemos a Jesús diariamente. No tratemos de imitar, sino imitemos a Jesús diariamente. No somos como Él, obviamente, pero ¿por qué no imitar ese amor que Él vivió? ¿Por qué no imitar esa palabra que Él llevó? Entonces hoy, por ejemplo, muchos me dicen, es que tú das tu testimonio y presumes. Yo no presumo. Yo lo único que hago cuando conversamos de religión y todo esto, pongo por delante a Jesús porque digo, lo único que yo quiero es llevar el mensaje de Jesús a las otras personas para que sepan que si uno confía en Él y se entrega a Él, puede cambiar todo, puede resolver sus problemas. Y otra cosa, no nos fijemos en los puntos negros, que la vida tiene sí sus cosas tal vez complicadas, pero siempre hay una solución. Si ustedes creen en Dios, acuérdense de Job, lean Job, ese libro es muy bueno. Él tuvo una prueba difícil, pero logró salir adelante, logró superarse. ¿Y cómo lo hizo? Con Dios. Entonces, eso es importante, mis amigos. Y el mensaje es que sean constantes, que se propongan todo lo que ustedes quieran, que hagamos el bien al prójimo, que amemos a Dios, cumplamos con sus mandamientos y sobre todo que practiquemos algo que se ha perdido mucho, el deber de servicio. A veces somos muy egoístas, estamos en nuestro mundo, a veces la sociedad así, nos ha hecho que vayamos de pronto muy apurados y de pronto la pandemia como que en algo nos frenó y no vemos que de pronto al lado hay uno que tiene un problema, que quiere hablar, que quiere tomarse un café y conversar sobre sus desgracias, porque todos tienen problemas en esta vida, todos. Y qué importante que sería decirle, oye hermano, vamos a almorzar y conversemos, ¿no es cierto? Y desde allí incluso, solo con eso, ya hacemos bastante. Entonces, mis amigos, el mensaje es que no se queden con esos problemas, sigan adelante, confíen en Dios, que es lo más importante. Y si dicen, pero ¿cómo confío? Acérquense a un guía espiritual y hagan actividades de formación, que es lo más importante. Y ahí pues agradecer aquí a Emaús Radio. Este es un ejemplo de peregrinación, es un ejemplo de formación, porque al llevar testimonios, al llevar la palabra de Dios, al juntarnos desde otras latitudes, estamos ya llevando ese mensaje de servicio, de conversión, para que más personas miren que Jesús es el mejor camino para poder tener paz en nuestra vida. Así es. Muchísimas gracias, Kevin, por estas palabras. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por habernos abierto las puertas de tu casa desde Ecuador y gracias ahí a tu familia también que pues sé que ha estado también pendiente y nos ha apoyado hoy con que puedas tú también ser parte de todo esto porque creo que eres el fruto de eso. La verdad, amigos, es que hay mucho que hacer y que este testimonio sea inspirador para nosotros quitarnos las barreras y seguir avanzando hacia Jesús. Y como decía Kevin hoy, ver al cielo, que es el próximo destino al que debemos anhelar llegar. Voy a dar unos saluditos rapidito, Alan, si me los muestras, por favor. Y vamos a saludar a Lobita, vamos a saludar, no me los marques, perdón, a María Valencia, a Marisol González, el padre Divasi, nuestro asesor espiritual, te manda saludos, Fernando, y le da mucha alegría que estés compartiendo con nosotros. Y Lubia Baena, a Cárdenas Villatoro, a Byron y a Luvia Aceituno que nos manda también un abrazo. Y a toda la familia de Maús Radio que nos acompaña todos los lunes, a Efraín, a Ricardo y a Ninet. Y pues los voy a invitar a que quedemos en un minuto en oración y le digamos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por este momento, gracias por el compartir. Ábrenos los ojos del corazón para que podamos, Señor, ser más empáticos, perceptivos. Y quita, Señor, de nuestra mente y de nuestro corazón todas aquellas barreras que no nos dejan avanzar. Danos un corazón dispuesto a servirte, a escucharte y amarte. Que podamos amarte para que la historia de la humanidad pueda cambiar, sobre todo impactados por el amor. Gracias por esta noche, gracias por la vida de Kevin y gracias, Señor, porque has hablado a nuestro corazón de distintas maneras. Madre Santísima, intercede por nuestra vida y por las necesidades de toda la humanidad. En el nombre de Jesús, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amigos, los veo el próximo lunes a las
8 de la noche en Emmaus Radio. Kevin, un fuerte abrazo para ti y tu familia. Sabes que en Guatemala tienes una casa y muy contentos de haber compartido contigo. Pasa buena noche. Gracias a todos, cuídense mucho y cuídense que esta pandemia no termina y ojalá algún rato. Tengo muchas ganas de conocer Guatemala, así que pues cualquier rato le acepto la invitación. Igual acá en Ecuador las puertas están abiertas. Cuídense mucho y seguimos juntos caminando en el camino del Señor. Así es, un gusto, Kevin. Pasa buena noche. Aquí sos bienvenido. Chao.